A menudo en el imaginario colectivo se extienden ciertas ideas o prejuicios acerca de algunos perfiles de los cuales se dice que tienen cierta dificultad para empatizar, cuando no imposibilidad directamente. Pero, por otro lado, ¿nosotros estamos siendo empáticos con esos perfiles? ¿Nos convierte eso también en personas poco empáticas? Vamos a comprobarlo. Bienvenidos y bienvenidas todas a este canal que, bueno, en primer lugar deciros que no pretende hacer un análisis científico, ni va a citar fuentes, ni va a tratar los temas de un modo muy académico, digamos, sino un poco más por encima, aun a riesgo de cometer errores que obviamente podéis leer en los comentarios. Si veis que hay algún tipo de error que consideréis o algo que añadiríais o algún tipo de matiz, podéis hacerlo con toda libertad. Esa es un poco la idea también, tratar los temas un poco más por encima para que quede un poco más abierto el debate. Así que vamos con el tema de hoy, la empatía. Existe una paradoja que es la paradoja de Popper, que básicamente viene a preguntarse si hay que ser tolerante con los intolerantes. Este es un problema bastante antiguo que ya se resolvió hace tiempo, y la respuesta es que no hay que ser tolerante con los intolerantes. Por la, bueno, iba a decir sencilla, pero no tan sencilla razón, de que si eres tolerante con los intolerantes, perderás esa capacidad de elección de si quieres ser tolerante con ellos o no, porque básicamente ellos te van a imponer su intolerancia. En este sentido, bueno, pues podríamos establecer un paralelismo desde el enfoque que se da por ciertos sectores al tema de la empatía. Se considera la empatía como ponerse en la piel del otro, ¿no? A un nivel, una vez más, coloquial. No vamos a, como he dicho anteriormente, ponernos muy científicos ni muy académicos. Pero, claro, en la piel del otro, siempre que ese otro sea parecido a mí. Porque cuando ese otro no es como yo, pues resulta más complicado eso de ponerse en sus zapatos. Así que, en ese sentido, esa concepción de empatía tiene un cierto punto de xenofobia, ¿no? Y a raíz de eso, pues quizás se pueden explicar ciertas contradicciones, como son el tema de las guerras o conflictos armados, agresiones, todo ese tipo de cosas que no deberían ser posibles si el ser humano medio, en general, es empático, ¿no? En el tema de las guerras, por ejemplo, pues se utiliza la propaganda, que es también bastante antigua y que precisamente en muchos casos consiste en manipular a un nivel emocional la empatía de la opinión pública para favorecer la entrada de alguna fuerza en un conflicto, ¿no? Si no recuerdo mal, en la Primera Guerra Mundial, pues el caso fue que los alemanes estaban cortando las manos a niños belgas, y eso, bueno, pues sirvió para justificar la entrada de otras potencias. Bueno, ¿la empatía nace o se hace? Este tipo de pregunta de nature versus nurture, en inglés, naturaleza contra entorno, por lo general suelen tener su trampa, ¿no? Suele ser un poco de cada cosa, ¿no? Las cosas en general no son a blanco y negro. Pero sí que, bueno, en ese sentido, pues obviamente habrá gente que nacerá en un entorno que le creará una mayor facilidad para desarrollar empatía, y lo contrario, ¿no? También lo mismo en el sentido genético, biológico, familiar. Pero, como os he explicado antes con el ejemplo de la propaganda de guerra, ¿podemos volvernos todos psicópatas bajo determinadas circunstancias? Esa es un poco la cuestión. También
empatizamos con las personas que según nosotros no empatizan, es decir, estamos siendo psicópatas con los psicópatas, porque claro, volviendo a Popper, si empatizáramos con ellos, seríamos un poco como ellos, ¿no? Caeríamos en la intolerancia. No sé, ¿qué pensáis vosotros? Si queréis, escribirlo en los comentarios. Al final, quizá se trate de un tema de niveles, ¿no? No existe una sola empatía a nivel universal, como muchas veces se nos pretende, bueno, vender. Digamos, en este concepto, como en tantos otros, se tiende a simplificar para generalizarlo, ¿no? Para que la gente, más gente sea capaz de comprenderlo. Pero bueno, las cosas por lo general siempre suelen ser bastante más complejas que esto. En este caso, pues podríamos poner el ejemplo de una óptica, donde hay, bueno, pues hay gente que ve mejor de cerca y hay gente que ve mejor de lejos, ¿no? Entonces, si alguien no ve bien de cerca, tiene un problema, hay que ponerle unas gafas o, bueno, pues quizás sí, o quizá no, porque esa persona a lo mejor ve muy bien de lejos. Es decir, el rango de visión es muy parecido al de otra persona que ve muy bien de cerca, pero sin embargo ve muy mal de lejos, ¿no? Así que, bueno, sería un poco el debate, no sé. Comentadme lo que os parece. Y bueno, este canal en principio no pretende monetizarse a base de anuncios de YouTube, dentro de lo que esté en mi mano. Así que si os gusta la música que habéis escuchado de fondo en la introducción, o si queréis, tengo algunos libros a la venta, podéis encontrar los enlaces en estas ventanas flotantes o en la descripción del vídeo. Un saludo a todos.